Buenas, vamos a seguir con la práctica de arrays, esta vez con un ejercicio que me acabo de inventar yo, porque estaba viendo que en el trabajo práctico muchos estaban con distintos problemas, ya que no estaban sabiendo cómo trabajar los arrays utilizando los índices y haciendo que estén sincronizados. No sé si esta es la manera adecuada de decirlo, pero bueno, a medida que vayamos haciendo el ejercicio se van a dar cuenta de más o menos a qué es lo que me estoy refiriendo. La cuestión está en que, como no puedo agarrar y hacer directamente el trabajo práctico por obvias razones, me inventé un enunciado yo que, bueno, es más o menos tiene una premisa parecida y nos sirve bastante bien para explicar el concepto que quiero explicar. Lo primero que vamos a hacer para empezar a trabajar en este enunciado es agarrar y leer todo el texto. Primero, la primera vamos a leer todo el texto y después no vamos a empezar a programar así de una, sino que vamos a ir desglosando por partes, viendo qué tal y más o menos planteando qué estrategia es la que vamos a seguir. Es lo más conveniente antes de ponerse a programar como un loco. Así que bueno, espero que esto les ayude un montón con lo que es el trabajo práctico. Bien, una pizzería requiere un programa para hacer un recuento de ingredientes utilizados al final de una jornada laboral. Para eso debemos primero registrar los ingredientes con los siguientes datos. Código de ingrediente desde 1 hasta n, descripción o nombre, cantidad disponible y cantidad mínima. Luego se requiere proceder a cargar el uso de estos ingredientes, pidiendo el código de ingrediente y colocando el número de cuántos fueron usados. Al final se nos pide realizar un informe donde mostremos 1. La cantidad utilizada, especificando el ingrediente, y 2. Los ingredientes bajo de stock o sin stock que deben ser repuestos. Aclaración, los ingredientes pueden ser ingresados de manera desordenada, pero se ingresarán abarcando del primer al último número de ingrediente. Es decir, si se ingresa el código 1, 2 y después 9, se deben ingresar los códigos que faltan entre el 2 y el 9. Esta es una clase muy importante porque para ahorrarnos algunos problemas a la hora de trabajar, porque bueno, la forma que yo les voy a enseñar ahora no es la que a mí me gusta del todo, no es la que soy fanático, ya que da lugar a bastantes errores y bastantes problemas, pero los voy a abarcar recién al final del video para no comerles la cabeza, así van directamente a lo que ustedes necesitan y después si quieren ven lo último como una curiosidad y bueno, algo que para mí es importante que tengan en cuenta. Les aviso que el programa no lo voy a hacer súper completo, voy a hacer lo que me interesa, o sea, lo voy a hacer en su totalidad, pero voy a hacer explicando lo que a mí me interesa. Van a ver cosas que las voy a hacer así nomás, simplemente para no estar 20 horas acá. Bien, ahora vamos a empezar con lo que es la parte de desglosar el enunciado. Una pizzería requiere un programa, bueno, esto no nos importa, pero debemos primero registrar los ingredientes con los siguientes datos. Con ingrediente de 1 hasta n, descripción o nombre, cantidad disponible y cantidad mínima. Esto obviamente va a ir dentro de un array y viéndolo de esta manera nos podemos imaginar como si fuera una tablita en la cual tenemos de un lado el código de ingrediente, después la descripción, después la cantidad disponible y después la cantidad mínima. Ahora les voy a mostrar la tablita que armé en base a eso. Luego se requiere proceder a cargar el uso de estos ingredientes pidiendo el código de ingrediente y colocar el número de cuántos fueron utilizados. Bien, esta parte también es interesante y esto es donde más nos hace pensar que vamos a trabajar en una tablita. Es decir, nosotros vamos a ingresar un un código de ingrediente que antes estuvo cargado y vamos a colocar ahí cuántos se fueron usando. Esto lo podemos visualizar de la siguiente manera, como una tablita así, en la cual nosotros vamos a tener primero el código del ingrediente, después la descripción, después la cantidad disponible, después la cantidad mínima y la cantidad utilizada, que es la que vamos a usar para la segunda parte del enunciado, para ir cargando los usos del mismo. Después, acá, bueno, ya tenemos cantidad utilizada especificando el ingrediente, que la vamos a sacar de esta parte de la tablita. Y después los ingredientes bajo stock o sin stock que deben ser repuestos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a mirar? Primero vamos a hacer un cálculo utilizando la cantidad utilizada y la cantidad disponible para obtener cuánto tenemos y en base a eso que tengamos, en base a eso vamos a mostrar la descripción del ingrediente y vamos a mostrar si es que está ya tocando la cantidad mínima o si directamente no tiene stock. Por lo tanto, esto ya nos está dando una pauta y es que tenemos que trabajar de manera ordenada. Es decir, nosotros hasta ahora en los arrays capaz no le habíamos dado tanta bolilla, pero lo que tenemos que hacer ahora es intentar que dentro de esto hay que tener en cuenta que cada uno de estos es un array distinto. Concretamente esto va a ser una matriz, pero bueno, cada uno de estos es un array distinto. Nosotros vamos a necesitar que en cada renglón de nuestro array se encuentren los datos de un mismo producto. Es decir, cuando yo cargue el producto 1,
Las cosas del producto 1, las características del producto 1 están en el primer renglón de la descripción, en el primer renglón de la cantidad disponible, en el primer renglón de la cantidad mínima y en el primer renglón de la cantidad utilizada. Esto para a la hora de trabajar, que se nos sea más cómodo, no hacer chorizos, y después para el informe también lo vamos a agradecer. En general no creo que ni siquiera hace falta explicar el porqué, ya es bastante obvio el porqué hay que hacer esto de manera organizada. Pero la cuestión es la siguiente, que necesitaríamos ir cargando el código del ingrediente y que esto se vaya cargando de manera ordenada acá. Entonces podemos poner 1, podemos poner pepperoni, no sé, la cantidad disponible 15 y cantidad mínima, vamos a poner un par más para estar. Entonces bien, vamos a poner un par. Y bueno, la cuestión de la idea es la siguiente, que nosotros tengamos código ingrediente 1 y todo lo que esté en el renglón 1 pertenezca al pepperoni y sean las características del producto que nos hayan ingresado, o sea, que esté su cantidad disponible y su cantidad mínima. Normalmente vamos a poner 2, vamos a poner 5, vamos a poner 3, una cosa así me aleatoria, no importa lo que importa es que vayan casando la idea. Pero la cuestión está en que nosotros vamos a tener los ingredientes que vayamos a ir ingresando y las cosas, el cómo se van a ir guardando los datos, va a ser igual para todos los arrays que tengamos. O sea, dentro de todos los arrays, cuando yo cargo el pepperoni, tiene que estar todo en el renglón 1. El pepperoni es código de ingrediente 1. Después cuando cargue el eso, tiene que estar todo en el 2. Cuando cargue el de aceitunas, tiene que estar todo en el 4. Y así. Entonces, bien, vamos a empezar a programarlo ya de entrada. Vamos a empezar con la carga de datos. Bien, vamos a pedir al usuario que nos ingrese el código de ingrediente, la descripción, el nombre, la cantidad disponible y la cantidad mínima. Pero primero obviamente me estaba olvidando de declarar los datos, porque esto es obvio. Esto está asociado obviamente como yo dije, iban a ser matrices y arrays. Entonces, el código de ingrediente, estamos viendo que va de 1, 2, 3, 4. Esto nos va a servir como patrón y va a ser de guía para la forma que vamos a utilizar para trabajar, que es mediante el índice. Por lo tanto, el código de ingrediente no lo vamos a guardar en ningún lado, sino que el código de ingrediente va a ser directamente el índice de nuestra array donde vamos a ir. Yo ahora capaz lo explico un poquito mejor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer así. Vamos a agarrar, hacer esto, renglón por abajo. Ahí está. Entonces, ahora descripción, vamos a hacer nuestro array, se va a llamar desk. Vamos a ponerle así. Va a tener un valor. Va a ser nuestro valor de i, que va a ir cambiando. Así más o menos como se verían los arrays que vamos a utilizar. Ese va a ser el nombre que les vamos a poner. Y eso va a ser los índices que vamos a manejar. En el lugar 0 vamos a ir guardando la cantidad disponible. Y en el lugar 1 vamos a guardar la cantidad mínima. En el lugar 2 vamos a guardar la cantidad que se vaya utilizando. Bien. ¿Por qué puse i acá? Porque i va a ser el valor que va tomando nuestros índices. Entonces, cuando el índice esté por el número 1, nos vamos a referir al primer ingrediente que tengamos en la lista. Esto va a ser común para todos los arrays, no importa cuál array, siempre que hablemos del primer índice, vamos a ser el segundo, pero bueno, ser el del índice 1, vamos a hablar de una misma cosa. Cuando hablemos del índice 4, por ejemplo, vamos a hablar todo el rato de la misma cosa. Esa es la idea. Entonces así todos los arrays, por más que sean arrays, por más que estos sean dos arrays distintos, y estos arrays entre sí, estas matrices entre sí tengan columnas distintas, todo el rato nos vamos a ubicar en el mismo renglón para guardar las cosas todo el rato en el mismo lugar. Y así de esta manera mantenemos un orden, estructuramos las cosas y después para mostrarlas y para trabajarlas va a ser mucho cómodo. Ya van a ver por qué. Entonces vamos a empezar a declarar los datos. Vamos a hacer nuestra descripción, va a ser una letra, van a ser caracteres, por lo tanto vamos a hacer la string. Después vamos a declarar nuestra cantidad, que va a ser vamos a poner un entero. Bueno, recuerden que esta forma de declarar así los arrays es porque lo hacemos por sobredimensionamiento. No es por otra cosa. Después esto se va a ir recortando a medida que necesitamos el programa. Pero al principio estos serían los dos primeros datos que necesitamos para trabajar. Ya a medida que trabajemos vamos a ir necesitando otros. Por ejemplo, el código de ingrediente. Poner int código simplemente. Pero también nos va a faltar otro que ya lo estoy viendo. Bien, vamos a empezar con la carga de datos. Vamos a empezar con un while. El while va a ir después. Vamos a poner code. Y entonces acá nos van a cargar el código. Y ahora donde vamos a entrar, bien, nos olvidamos de darle un tope al código de producto para hacer. Digamos que nuestro tope va a ser 0, o sea, cuando pongan 0 nuestro programa se termina. No está puesto en enunciado ni nada, pero tampoco importa, lo vamos a sacar ahora. Entonces, mientras el código sea distinto de 0, 29 no me acuerdo cuánto dije, que se ejecute este bucle. Entonces ahora nos piden el código de ingrediente, tenemos que pedir la descripción del mismo. Vamos a ir poniendo i, porque estamos viendo
Bien, ahora es donde entramos con la parte de ir guardando las cosas en una matriz. Y acá es donde es la parte que yo les decía, que tenemos nosotros una tablita. Bueno, nosotros vamos a aprovechar el código del ingrediente que nos están ingresando para decirle a la matriz dónde queremos guardar las cosas. O sea, cuando nos ingresen el código 1, que se pose directamente en el renglón 1. Entonces, todas las cosas que se carguen van a ser a partir del renglón 1. Entonces, en vez de meter una i, o sea, un contador i, que vaya incrementando, simplemente vamos a agarrar y nos vamos a guiar mediante el índice código y ya está. No nos vamos a complicar mucho más. Y entonces, más o menos hasta ahí sería la carga. Ahora toca repetirlo acá. Y listo. Yo después voy a hablar de los problemas que trae esto. Acá ya estoy viendo un problema a medida que lo voy haciendo. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, que se nos va a ir cargando y vamos a ir cargando mediante código. Entonces cuando nos pongan en código 1, nos va a ir a este renglón y nos va a cargar todo dentro de este mismo renglón. Así nos olvidamos problemas después. Y después cuando nos pongan código 3, por ejemplo, nos va a dictar al renglón 3 y claro, todo el código 3. Lo que sí nos convendría hacer ahora es, como nuestra matriz es de 100, o sea, como decimos por su dimensionamiento es muy grande, nos conviene ir acotando nuestros arrays para ir usando únicamente la cantidad que se necesita. ¿De qué manera podemos hacer esto? Bien, la manera sería usando un acumulador que guarde el valor máximo que vaya a tener el código del ingrediente. Y otra manera puede ser haciendo simplemente un contador, porque como sabemos que no nos van a poner de 1 al 4 y esto se van a olvidar, sino que nos van a rellenar todo, que cada vez que este bucle dé una vuelta, haya un contador que cuente la cantidad de vueltas que va dando. ¿Cómo se podría hacer esto? Siendo que al inicio del bucle, por ejemplo, eh, cuando el inicio del bucle significa que el código entró, por lo tanto, el inicio del bucle tengamos un contador que vaya contando. Podemos hacerlo así. Contador, le vamos a dar un valor 0 de entrada, y el contador cada vez que se entra el bucle se incrementa en 1. Este es el contador, no importa tanto dónde lo pongamos, pero bueno, cuestión. Esto va a ser la forma en la cual se va incrementando en este bucle. Bien, ahora es donde vamos a ir a la segunda parte de datos, que es el uso, es la carga de donde ponemos la cantidad de datos que... Ahora vamos a ir a la segunda carga de datos, donde ponemos la cantidad de ingredientes que se fueron utilizando en el programa. O sea, que fueron utilizando en la pizzería. ¿Cómo haríamos esto? Bien, primero que tenemos que hacer un bucle, que vamos a usar el mismo fin de datos de antes, que mientras que sea distinto de 0. Y mientras que sea distinto de 0, el bucle se siga ejecutando. Y bien, ahora es donde viene el chiste. Cuando nos pongan el ingrediente 1, por ejemplo, nosotros necesitamos que nuestra matriz vaya al renglón 1 y en la parte de cantidad utilizada y cargue la cantidad de ingredientes que se han utilizado. Cuando nos pongan renglón 3, por ejemplo, cuando nos pongan la mortadela, sea el código de ingrediente 3, por ejemplo, vaya al renglón 3 y lo carguen el 3. Que no lo vaya haciendo de manera desorganizada o con un contador que se nos vaya la matriz para cualquier lado. Sino que si estamos buscando el 3, se nos va al renglón 3. Si nos buscamos el código 1, entonces se nos vaya al renglón 1. Y así. Esto también es una manera de trabajar únicamente utilizando los nombres, pero eso lo vamos a dejar para otro video, que es donde lo que más me interesa a mí mostrar. Pero ahora esto cómo sería, bien, vamos a empezar con el while, para que el código sea distinto de 0. Entonces ahora que se nos pida la cantidad utilizada, y entonces como nosotros habíamos visto que en la parte 2 de nuestro array es donde se guarda la cantidad utilizada, en el código de producto que nos ingresen, nuestro programa automáticamente va a ir a esa parte, a ese código que nos ingresen, y va a cargar en esta columna la cantidad deseada, digamos. Entonces ahora cantidad utilizada sin cantidad de código 2. Esto se podría hacer así, pero ¿qué es lo que pasa? Si nos ingresan dentro de, capaz que, o sea, ingresan una primera vez un código, después lo vuelven a ingresar, se va a sobreescribir. Y no es lo que nos interesa. Entonces acá podemos hacer una variable auxiliar, con la que carguemos las cosas. Ahora vamos a copiar esto abajo. Vamos a hacer otra que sea int c, porque sí. Entonces lo guarden todo c. Y que cantidad sea igual a, sea más igual a c. Entonces, cuando nos ingresen la cantidad utilizada, esta cantidad va a agarrar, se le va a sumar al contador de cantidad, que por cierto no lo hemos inicializado, ya lo vamos a hacer. Lo podemos hacer acá directamente. Esto no es la manera ideal. Esto lo ideal sería que con un for vayan recorriendo hasta el contador que hayan puesto y así no llenan partes de la matriz que no vayan a usar con ceros. Pero está, como les digo, la idea no es el hacerlo muy complejo esto, sino explicar el concepto de ir sincronizando todos los arrays para que trabajen en un mismo renglón.
Pero bueno, lo ideal sería hacerlo esto con un for y no hacerlo de esta manera. La cuestión es la siguiente. ¿Qué cantidad va a ser una especie de acumulador? Porque va a ir acumulando la cantidad que se va usando. Entonces con el más igual, lo que hacemos es que se le vaya sumando C, o sea, la cantidad que se esté usando, ¿no? Bueno, y por último volvemos a pedir el ingreso del código ingrediente. Entonces hasta acá lo que sería la carga de datos ya está hecha. Cuando nosotros nos pongan un código, se va a ir directamente al renglón que necesitamos y se va a ir a la columna que necesitamos a cargar el ingrediente en la cantidad de uso que tuvo ese ingrediente. Ahora nos queda lo último, que es hacer los informes, que esto no tiene mucha ciencia. El informe 1, que es la cantidad utilizada especificando el ingrediente. Voy a hacerlo así nomás, bastante tranqui. Acuérdense que podemos usar la biblioteca de Yeoman IP para darle un poquito más de formato, un poquito más de cosa que se vea mejor el informe. Pero bueno, voy a hacerlo así nomás en un principio. Vamos a utilizar un for con navegable cualquiera que arranque en 1, porque acuérdense que nuestros códigos tienen que ser de 1 hasta n, en este caso hasta 100, que es el máximo. Entonces que arranque en 1 y que termine hasta donde llegó el contador. Nuestro contador tendría que ser hasta el más igual nuestro contador, porque si nuestro contador llega a 9, va a llegar hasta 9 el array. Entonces, hasta que sea más igual el contador y que y se vaya incrementando más. Y ahora vamos a hacer un code en el cual se muestre ingrediente, y acá se nos muestre el nombre de este ingrediente, usando descripción, en la posición i, o sea, desde la posición 1 hasta la última posición que le carguemos, y después la cantidad utilizada. Entonces el informe 1 sería esta pavada, literalmente, porque nosotros tenemos que imaginar el valor de i como un valor cualquiera, pero que va a ser el mismo, va a ser común para todos los arrays. Entonces, cuando i valga 1, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a mostrar el pepperoni, en este caso, y nos va a mostrar la cantidad que se haya utilizado del mismo pepperoni. Entonces, como está todo sincronizado, tampoco hay que matarnos pensando, ya va a salir todo derecho en el for. Y incluso lo podríamos ir probando ahora para el que quiera ver. Vamos a agarrar y vamos a hacer una cantidad utilizada de 10, por ejemplo. De 10 en caso del pepperoni, de 5 en caso del queso, de 1 en caso de las aceitunas y de 10 en... Bueno, le dije al revés, pero bueno, de 10 en caso de las aceitunas y 1 en caso de la mortadela. Normalmente no soy fanático de estar ejecutando los programas todo el rato, pero también es cierto que quiero irles mostrando cómo se va desarrollando este programa, ¿no? Así que está, vamos a intentar ejecutarlo a ver si no hay algún error, solamente hay algún error porque me puede pasar. Exacto, me comí el paréntesis. Y bien, está, compilado la primera. Vamos a ingresar el código de ingrediente, vamos a ingresarlo como lo teníamos en nuestra tablita. Vamos a ir ingresando y vamos a ver cómo se nos muestra. Sería el código 1, descripción pepperoni, cantidad disponible 15, cantidad mínima 5. Y ahora vamos a poner el 2, que es el queso. 22. Vamos a las aceitunas. 30, ponerle 5. Y después 3, mortadela. 5, 3. Y ahora vamos a terminar esta carga. ¿Qué onda? Y bien, ahora vamos a poner el ingrediente 1, pepperoni. Y vamos a poner una cantidad utilizada de 10. Vamos a poner el producto 4 aceitunas. Vamos a poner una cantidad usada de 10 también. Habíamos puesto las aceitunas. Y ahora vamos al 3, que es la mortadela. Vamos a ponerle 1. Y ahora vamos a ponerle 2 al queso y vamos a poner 5. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahora todo lo que hemos ingresado se ha ingresado de manera desorganizada. O sea, sobre todo esta última parte, lo hice todo de manera organizada. Van a ver como el programa ahora en el informe va a escupir todo de manera organizada. Le ponemos 0. Y bien, esta es la parte del informe que se ve medio chiquita, pero está. Y fíjense que imprimió todo de manera organizada, como lo teníamos justamente en el Excel. Primero imprimió... Ahora voy a poner esto acá arriba. Primero imprimió el pepperoni, después imprimió la cantidad utilizada, después imprimió el queso y la cantidad utilizada, primero la mortadela y después la cantidad usada, y así con todo, básicamente. La cuestión que, si bien nosotros hicimos las cosas de manera desorganizada, el programa, por decirlo de una manera, lo ordenó. En realidad no es que lo ordenó, es que por la forma en la que lo programamos ya queda ordenado. Y no imprime todo en orden y todo como debería salir. Ahora nos queda hacer el último informe y ya terminaríamos con esto, que como les digo, no es muy complicado.
Ahora hay que hacer los ingredientes bajos de stock o sin stock, que deben ser repuestos. Bien, para saber si está bajo de stock, lo más simple que hay que hacer es ver si la cantidad que tenemos, de la cual disponemos, es inferior a la cantidad mínima que tiene el stock en su momento, ¿no? La cantidad mínima que le hemos puesto en su momento. O también podemos mirar si es que la cantidad disponible que tenemos es inferior o igual a cero. En ese caso, ahí quiere decir que tampoco tenemos stock, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con un for de vuelta, como el mismo, que vaya hasta el contador, porque así nos imprime directamente los ingredientes que tenemos cargados. Y acá vamos a tener que hacer una pequeña operación, lo cual para saber la cantidad, hacer int cantidad, no, cantidad no, vamos a stock final, que va a ser igual a la posición 0, habíamos dicho, que es donde se guarda la cantidad disponible, ¿no? Entonces vamos a usar la posición 0 menos la posición 2. La posición 2 es donde cargamos la cantidad que se usó, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar la cantidad disponible y le vamos a restar la cantidad utilizada. Entonces, en este caso, 15 menos 10 nos debería dar 5, que ya llega a la cantidad mínima. Entonces, una vez tengamos esto, podemos empezar a hacer un if. If esto final es menor o igual a la cantidad mínima que podemos disponer de este producto, o sea, la columna esta, que sería cantidad en i en 1. Recuérdense que i es un índice, podemos haberle puesto cualquier nombre a esta variable. Pero bueno, si el stock final que nos queda es menor o igual a la cantidad mínima, automáticamente eso nos quiere decir que no tenemos. También podemos venir en la condición de que si el stock final sea igual o menor a 0, también eso quiere decir que no hay stock. Entonces, si el stock final es menor o igual a la cantidad en i, y que la columna 1, que es donde guardamos la cantidad mínima, nos imprima el cartelito de este ingrediente tiene el stock bajo, hay que reponerlo. Entonces, bien, en este último informe, la cosa es muy simple. Simplemente nos vamos a poner ingredientes con stock bajo o bajos de stock, sería la otra manera de redactarlo bien. Y en el primer for, en el for que encontramos, vamos a revisar todas las columnas de nuestros arrays. Y si hay alguno cuyo stock final es inferior a la cantidad mínima, se nos va a mostrar este cartelito y ya está. Viendo así por arriba, viendo esta tablita, el único que nos debería decir que está bajo stock es pepperoni, en un principio. Y lo miramos, sí, ajá, el único que debería estar bajo stock es pepperoni. Así que vamos a ver qué tal, a ver si funciona esta magia. Vamos a tener el error que me equivoqué a la hora de escribir los arrays, pero está. Bien, vamos a ir cargando los códigos como antes, como hicimos exactamente antes. Bien, ingredientes con stock bajo nos tiró únicamente el pepperoni. No, hubiera estado bueno, me comí de poner un inline acá para que lo tire abajo. Pero bueno, vimos que en nuestro último informe, el único ingrediente con stock que nos quedaba faltando era el pepperoni, que le quedaban 5. Y bien, hasta ahí ya estaría el programa hecho y ya estaría explicado, creo yo, el concepto de agarrar y que una matriz esté sincronizada. Entonces, cuando nosotros queramos imprimir o trabajar con algún dato que tengamos, simplemente nos fijamos en el renglón en el que se encuentra ese dato y ya está. Entonces trabajamos todo en la misma sintonía. Esta es una manera de trabajarlo. No es la mejor manera, da margen a errores, pero hasta ahí sería esta parte. Bueno, ahora les voy a hablar de por qué no me gusta que esto tanto. Bueno, lo primero es porque en la parte a la hora de ingresar el código, si yo te ingreso un código que está repetido, en un principio no hay forma de saber si este código está repetido. En un principio hay por ahí alguna metodología usando un if o chequeando que alguna variable no esté cargada, se puede hacer, pero sería medio un quilombo. En cambio, si esto no lo trabajamos de esta manera, es mucho más fácil saber si el código fue cargado. Pero este es uno de los menores problemas, como les digo, hay una solución ahí medio arcaica, pero que se puede hacer. El mayor de nuestros problemas al trabajar de esta manera es lo siguiente. En este enunciado yo obviamente había puesto la aclaración esta a propósito, pero si esta aclaración no existiera y el cliente tuviera la libertad de ir poniendo, bueno, el usuario, quien sea que use, vaya poniendo los números como él quiera, y por ejemplo, en vez de ser este un 4 nos pudiera un 95 y este nos pudiera un 64, qué sé yo,
Lo que va a generar es que tengamos el primer lugar de la matriz ocupado, el segundo lugar de la matriz ocupado y después, y después esto no va a ir así, esto se va a ir hasta el lugar 64, o sea, se va a ir como por acá y nos va a cargar los datos por acá. Y después cuando vaya al 95 lo mismo, se va a ir más todavía en la mierda y va a cargar las cosas en cualquier lado. Entonces después cuando mostremos la matriz, a no ser que hagamos algunas metodologías de vuelta raras y que consumen memoria al pedo, no vamos a poder mostrar todo. Pero si no trabajamos utilizando índices, o sea, utilizando los índices directamente para acceder al renglón, sino que hacemos que cada renglón se acceda de otra manera, por ejemplo, mirando el nombre del array, esto no sucedería y las cosas podrían estar cargadas de esta manera sin ningún problema. Pero bueno, eso va a ser tema para otro video y sobre todo para cuando hagamos búsqueda y ordenamientos, que es donde, bueno, empieza a existir esto y se le empieza a dar un poquito más de utilidad, ¿no? Pero bueno, esto es lo que he considerado oportuno y bueno, la idea es hacerlo antes de que terminen el trabajo práctico. Hasta acá terminamos y bueno, cuando pueda subo otro video haciendo prácticas. Nos vemos.